Oremos, hermano. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Agradecido de este privilegio que tú nos das de venir nuevamente a tu casa de oración, a alabar y glorificar tu nombre, pero también acercarnos con reverencia a tu palabra, Dios, para aprender todas las enseñanzas que hay contenidas en ella. También el privilegio que tenemos de estudiar este documento que define la doctrina que guía a las iglesias bautistas. Señor, gracias por este privilegio de tener el gozo de adentrarnos en el estudio de esta confesión de fe. Te pedimos, Señor, que tú nos prepares para este tiempo en que nos acercamos a ti, a tu palabra, para que tú pongas sabiduría en nuestro corazón. Si hay algo que estorbe, que nosotros podamos conectarnos contigo, Señor, quítalo, Dios. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos que tú lo quites de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos estar estrechamente intimados contigo, Señor, en este tiempo que veremos cada domingo. Señor, bendice el resto de este servicio, Señor, que hacemos para gloria y honra tuya, y Señor, y muévete con poder en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a estar comenzando el capítulo 12. Este capítulo 12 de la adopción solo tiene un párrafo, está un poquito más amplio si se dan cuenta con respecto a los párrafos del capítulo anterior, que tenían apenas unos 3 renglones. Este está un poquito más largo, abarca algunos temas que se relacionan con los anteriores. Si nos damos cuenta, el orden que abordaron los temas, la confesión de fe tiene un orden lógico y va recorriendo los diferentes aspectos en que el Señor obra en sus hijos. Vamos a darle lectura, estamos en la página 22, capítulo 12 de la adopción. Dice así el párrafo: a todos aquellos que son justificados, fíjense, es el capítulo anterior que estudiamos, los justificados. Dice, Dios se dignó en su único Hijo, Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia, con confianza reciben capacitación para clamar Abba Padre, y reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Fíjense cuántas cosas incluye esto, pero bueno, ya una vez que Dios nos justifica y nos adopta como hijos suyos, tenemos el privilegio ese de gozar todos esos privilegios, al igual que su Hijo Jesucristo, pero además nos dice que con un amor paternal, Él se encarga de corregirnos, de adoptarnos como hijos suyos y encaminarnos por los caminos que Él quiere. Así como nosotros hacemos con nuestros hijos, tratar de guiarlos por los buenos caminos y que aprendan de las buenas obras, así mismo hace el Señor con nosotros. Así hemos titulado este capítulo de la adopción: con aquellos que son justificados, Dios se compromete en su Hijo. Fíjense algo importante, porque fíjense, dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo, es decir, a través de Cristo. Así como habíamos visto que la fe era el mecanismo para nosotros ser justificados a través de la justicia de Cristo, vamos a ver que la adopción igual es en Cristo que la podemos recibir. De justificado a hijos de Dios. Es decir, algo que el Señor, como decíamos, cuando nos justifica, nos imputa la justicia de Cristo. Es como si nos pusiera un traje para ser aceptos delante de Él, para que el Señor nos vea de otra manera a partir de que nos imputa esa justicia. Aunque por dentro sabemos que todavía moran esos rezagos del viejo hombre, de la vieja mujer, pero el Señor, con esa justicia que nos imputa, también nos da la oportunidad de ser adoptados como hijos. Dice, Dios no solo nos declara justos, la adopción es una obra divina que fluye de la justificación.
En Cristo, Dios nos recibe como hijos y nos concede los privilegios de pertenecer a su familia, dándonos identidad, cuidado y herencia eterna. Miren qué gran diferencia, porque sabemos que en el mundo secular muchas personas que se casan con parejas que ya tienen hijos y adoptan esos hijos como parte de la familia, como hijos suyos, pero sabemos muchas veces las diferencias que surgen en saber que no es hijo tuyo, en el hijo que dice, no, tú no eres mi padre. En el caso de cuando el Señor nos justifica y nos adopta como hijos, la relación es bien diferente a la que nosotros experimentamos en la vida cotidiana. Ya no somos extraños, sino hijos amados con acceso a todas las bendiciones del Padre. No es como los padres que dicen, no, este no es mi hijo, espérate. Al hijo mío que si es de mi sangre le toca un poquito más. A este no, porque realmente no es biológicamente es decir, no es mi sangre el que estoy mirando delante de mí, por tanto no va a tener los mismos privilegios los que sí comparten mi sangre. La adopción es un regalo de la gracia de Cristo. Hermano, así como hemos visto la justificación, el llamado eficaz, todo proviene de la gran misericordia del Señor por su infinita gloria en Cristo. Él se ha dignado de tener misericordia de nosotros, no por nuestras obras, sino por su inmensa gracia, ese regalo inmerecido. Es decir, la adopción es en el clima de la gracia redentora, es decir, es el punto máximo donde se manifiesta, es decir, ya el Señor nos ha dado todo lo que sabemos que no nos merecíamos, pero además nos dice, no, después que te he dado todo esto, también te voy a dar otra condición más, y es que seas parte de la familia, eres hijo mío, y no es parte de la familia, no es un primo, o es un tío, no, es hijo, es decir, la adopción es el clima de la gracia redentora, es decir, el punto máximo de la manifestación de la gracia redentora del Señor. Transforma al pecador en heredero, infunde gozo filial y asegura un futuro de conformidad a la imagen de Cristo. La adopción es un privilegio que Dios concede únicamente a los que han sido justificados. Fíjense cómo también hay una línea de pensamiento en todas las cosas que hemos visto anteriormente, en el tema del llamamiento eficaz, de la justificación. Solo es para los escogidos, solo en el caso de la adopción que estamos estudiando es solo para los que han sido justificados, no es para todo el mundo. ¿Tiene un carácter universal? Sí, al igual que las otras cosas que hemos visto, la salvación en sentido general tiene un carácter universal, pero no quiere decir que sea para toda la humanidad, sino para personas de cualquier lugar, de cualquier color de piel, de cualquier etnia. El Señor puede alcanzarlo con su gracia, adoptarlo como hijo, que es lo que estamos viendo hoy, pero el privilegio solo es para los que han sido justificados en Cristo. No es por méritos humanos, sino por el amor del Padre que nos recibe como hijos suyos y nos otorga una nueva identidad en su familia. ¿No? Eres hijo a partir de ese momento que el Señor te justifica y te adopta. La adoptación es una muestra del amor del Padre en Jesús. Dios nos recibe como hijos, no por lo que por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, hermano? Una obediencia santa, una obediencia perfecta a la ley, se ofreció a sí mismo gracias a ese sacrificio perfecto de Cristo, fue que nosotros pudimos tener acceso a todas estas bendiciones del Señor. Mire cómo estos dos textos nos acercan a lo que acabamos de ver. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, reiterando, es que depende de las obras humanas. No, hermano, depende únicamente de la voluntad de Dios. En su soberanía Él decide a quién escoger, a quién llamar eficazmente, a quién justificar y a quién adoptar. Gálatas 4, versículos 4 y 5 también dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sí, con claridad la palabra nos deja claro que el Señor nos hizo hijos a partir de que nos escogió. Privilegio de los hijos de Dios. Cambia la condición del creyente de la esclavitud del pecado a la herencia filial. Incorporación al número de los hijos, sí. Ya formamos parte de esa familia y no como primos ni como otro tipo de parentesco, como hijos. Sumamos, nos incorpora el Señor por su inmensa misericordia, por su soberanía y por su gracia a ese número de sus hijos, lo que implica una pertenencia íntima y eterna en la familia de Dios. Mire, hermano, hay muchísimas personas hoy incluso defendiendo ideas y basándose en textos bíblicos de que la salvación puede perderse y citan un grupo pero acá con el estudio de este documento y con lo que nos reitera la propia palabra, es decir, los que Dios escogió, nadie los puede arrebatar de sus manos, por supuesto, y por tanto, el que usted vea que estuvo y no está, y hoy está formando parte del mundo o metiendo en su vida el pecado de forma cotidiana, ese hermano nunca lo fue. Por tanto, la palabra nos asegura que los que el Señor llamó eficazmente, a los que el Señor justificó y los adoptó como hijos, es una pertenencia íntima y eterna a la familia de Dios. No temporal o por un tiempito sí y otro no. Ya no son extraños o enemigos, sino coherederos con Cristo. Miren eso. No es un hijo postizo que lo puse en la familia y no tiene derecho a nada. No, somos coherederos con Cristo, compartiendo la misma herencia celestial. Derechos y privilegios plenos de la filiación, como hijos legítimos, gozan de todos los derechos y privilegios que pertenecen a esa condición. Esto incluye la intimidad con el Padre, el Abba Padre, a que hace referencia a la guía del Espíritu Santo. Fíjense, no es nada más que nos hizo hijos suyos, que tenemos ese privilegio de ser coherederos con Cristo, de tener todos esos derechos, sino además que nos ha provisto del Espíritu de adopción y la promesa de glorificación futura. Es decir, aquí el Espíritu de adopción, ese Espíritu Santo que empieza a orar en nosotros y nos asegura que una vez que somos hijos suyos, recibamos la corrección necesaria, el complemento necesario para nosotros ir avanzando, madurando espiritualmente, pero también buscando la santidad. Es otra de las condiciones o de los privilegios que el Señor le da a los que Él adopta. No son siervos temerosos, sino hijos amados con acceso libre al trono de la gracia. La identidad de sus hijos es transformada y su vocación también. Dios los tiene como hijos legítimos y lo llama hijos de Dios. Este privilegio conlleva una responsabilidad. Nosotros nos alegramos muchísimo cuando vemos todas estas promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, de adoptarnos como hijos, de darnos el Espíritu Santo para que nos moldee, para que nos ayude a crecer espiritualmente. Pero muchas veces se nos olvida este pedacito. Es decir, usted es adoptado como hijo después de haber sido llamado eficazmente, justificado, Dios proveéndole todo lo necesario para que usted, como hijo suyo, busque la santidad, busque parecerse a Cristo. Pero muchas veces se nos olvida esto. Este privilegio conlleva una responsabilidad. A veces usted ve cristianos con una superficialidad, cristianos de postalita, como decían alguien en la iglesia que estuve, es decir, personas que quieren aparentar. Una postalita quiere decir que quieren aparentar en una foto que son algo que realmente por dentro no lo son. Es decir, este privilegio que conlleva una responsabilidad, y esa, ¿cuál es? Vivir como tales, reflejando el carácter del Padre en santidad y obediencia,
con la certeza de que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Mire, hermano, cuando estaba preparando esta clase, ayer estaba escuchando un historiador por ahí que hay en las redes que me gusta escucharlo porque habla mucho de la historia de Cuba y cosas que realmente no se dicen en las escuelas porque, por supuesto, dañan esa imagen que quieren dar de nuestro país, de Cuba. Y ayer le estaba oyendo cómo citan un texto de Martí. Martí, para los que no son cubanos, es el héroe nacional de Cuba, es un poeta reconocido. Y hay frases que usaban una parte, pero la segunda no la... Y cuando yo leí este texto y le dije, ahí no está en la parte que realmente a veces se nos olvida, porque dice, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Pero eso sigue un poquito más y a veces se nos olvida eso. Sí, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, pero conforme al propósito del Señor. Eso no quiere decir que, oye, yo amo a Dios, todas las cosas me van a salir bien. No, van a salir conforme a los planes que el Señor tiene con nosotros. Quizás son para bien nuestro, idénticos a los propósitos o a las cosas que el Señor tiene previsto con nosotros. Pero a veces no son así, porque nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta, que lo que el Señor hace con nosotros a veces es juicio y no realmente a veces nos está procesando para llevar al lugar que Él quiere. Por tanto, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, sí, pero eso no quiere decir que esto va a ser el color de rosa como nosotros queremos. Va a ser conforme a la voluntad del Señor y conforme a los propósitos que el Señor tiene con nosotros, que a veces no los entendemos, pero sus planes siempre son mejor que los nuestros. Por tanto, a veces no ponemos la segunda parte de ese texto y creemos que, no, si yo amo a Dios, todas las cosas que pasan van a salir bien. No, van a salir conforme, bien sí, pero conforme al propósito del Señor. Dice en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 3, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de lo que habíamos visto anterior, ese privilegio que el Señor nos dio cuando nos adoptó como hijos. Y dice acá en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces lo dejamos ahí, pero no, fíjese, le falta un pedacito que redondea la idea. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A los propósitos de quién, hermano? De Dios. Y entonces a veces nosotros creemos que las cosas nos están saliendo mal y no están como nosotros nos gusta, pero es que el Señor nos está dirigiendo a donde Él quiere y a donde sabe que nos conviene, o conforme a sus propósitos nos está procesando para que en algún momento ese proceso nos ayude a bien para nosotros, o para que nosotros seamos instrumentos en su obra y que podamos, después de haber experimentado un proceso, tener toda la experiencia acumulada para nosotros poder transmitirle esa experiencia a otras personas. Una vez escuché a alguien que estaba reunido con otro y le dijo, mi mayor enseñanza, la más útil para ustedes, es que yo le hable de mis errores. Y todo el mundo se quedó así. Y le digo, sí, porque de esos errores yo he sacado experiencia y por supuesto, si yo se las transmito a ustedes, ustedes van a estar en la posibilidad de no repetir los mismos errores, las mismas situaciones a que yo he estado expuesto por mis errores. Por tanto, si yo le hablo de mis errores, de alguna manera los estoy preparando para saber cuáles son las consecuencias de esos errores y para que ustedes sepan que hay otros caminos que te pueden llevar a un resultado diferente. Y digo, muy interesante la manera que esa persona se dirigía a las personas que estaban escuchando. Dice también acá que llevamos su nombre. Es decir, nosotros estaba buscando en el párrafo donde decía esa parte específica, pero bueno, la lectura rápida no me ayudó. Dice, en la adopción divina, los hijos de Dios no solo reciben el nuevo estatus filial, es decir, ya somos hijos, antes éramos pecadores, enemigos de Dios, ahora somos llamados eficazmente justificados y adoptados como familia
cercana a nuestro Dios, tan cercano que somos sus hijos. No es solo eso, sino que son marcados con el nombre del Padre, un sello de posesión eterna. Y fíjense la reiteración acá, como la confesión de fe busca reiterar ese tema de que los hijos de Dios, los verdaderos, nunca serán arrebatados a la mano del Señor. Y comunión íntima, es decir, posesión eterna y comunión íntima nos acompaña cuando somos adoptados. Este privilegio transforma su identidad, ya no son huérfanos ni extraños, sino portadores del carácter de la gloria de Dios, invocando y siendo invocados por su nombre en la historia redentora. Miren acá cómo estos textos nos ayudan también a reafirmar las ideas. Hermano, cuando ustedes vean puntico es que extraigo del texto lo que específicamente tiene con lo que estamos viendo, no está el texto completo. Dice Jeremías 14:9, porque serás como hombre atónico y como valiente que no puedes salvar. No, ¿por qué será como hombres atónicos y como valientes que no puede salvar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahí sigue un poquito el texto, pero bueno, saqué lo que específicamente quería. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Cuando decimos que llevamos su nombre, es precisamente apoyado en este texto que dice que, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El espíritu de adopción es ese sello, ese acompañamiento que el Señor nos da para que no estemos solos. Es decir, no es que yo adopté a un hijo y ya quizás económicamente me encargo de él, pero hasta ahí. La educación, el amor íntimo ese que debe haber entre padre e hijo, esa formación, esa transmisión de valores, ahí no funciona bien las cosas. Bueno, así no es que funciona en el caso de la relación del padre con sus hijos, en el caso de nuestro Dios. El privilegio de la intimidad filial es sellado con la labor del Espíritu en la adopción. Si el Espíritu Santo un poco que se encarga del resto, es decir, ya los papeles fueron puestos en regla, ya somos hijos del Señor. El Señor, el proceso que hacía falta para hacer, lo hizo, pero no lo deja ahí. Sigue trabajando con nosotros. Dice, el Espíritu intercede como Cristo. Fíjense qué interesante esto. El Espíritu intercede como Cristo, confirmando nuestra unión mística con Él. Este privilegio asegura que Dios no nos oye como a su unigénito, transformando la oración en comunión profunda y en herencia compartida. Hermano, una vez más, y es una lástima que habemos una pequeña arrepentación de esta iglesia, pero cuando usted lee eso, hermano, usted ve el alcance que tiene la oración, el privilegio que tienen los hijos de Dios de tener la oración como manera de comunicarnos con Él. Y es una pena ver cómo nosotros despreciamos ese privilegio, cómo desaprovechamos esa oportunidad que tenemos de orar los unos por los otros, de reunirnos y como iglesia orar por todas las situaciones que nosotros consideramos que necesitamos del Señor para poder avanzar. En la adopción, el Espíritu Santo no solo testifica de nuestra filiación, es decir, no dice, este es hijo mío, es decir, no solo eso hace el Espíritu, sino que infunde un gozo íntimo y audaz, el clamor espontáneo, Abba Padre, y vamos a ver un poquito en arameo qué quiere decir Abba Padre, que disipa el temor y afirma la cercanía con Dios como hijo amado. Este privilegio eleva al creyente de la distancia del siervo a ternura de hijo. Sí, sabemos que en el mundo secular, cuando todavía existen determinadas dinastías ahí, pero están ya en extinción, pero los reyes
o los monarcas tenían siervos y se sabía que había un muro que separaba, es decir, muro, digamos, de manera imaginativa, ¿no? Es decir, hay una distancia entre el Señor y los siervos que están allá. Incluso para los siervos hablar con el Señor tenían que pedir audiencia. Es decir, había un protocolo que no era que el siervo podía venir libremente ante el monarca, ante el rey. Bueno, no es la misma situación que el Señor tiene con sus hijos una vez que somos justificados y que somos adoptados como hijos. Este privilegio eleva al creyente de la distancia de siervo a la ternura del hijo. Es decir, el hijo siempre está cerca del padre y el padre de su hijo, garantizando acceso libre y amor incondicional en la familia divina. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Este término, hermano, que lo vemos en diferentes partes de la Biblia, el Abba Padre, es un término arameo de cariño paternal, como decir papito. Hay algunas de las traducciones que pudiéramos acercarla al español nuestro, surge del corazón regenerado como impulsado por el Espíritu. Para el adoptado esto significa oración confiada. Es decir, hermano, cuando usted crea un clima de entendimiento, de comunicación con sus hijos, muchas veces los hijos se acercan a los padres a confesarles sus problemas, sus necesidades. También en los momentos de duda, consultarlo, porque se supone que usted tiene más experiencia que él cuando están en momentos en que no tiene claro cuál es lo correcto o qué es lo que se debe hacer primero, qué es y cuáles son las prioridades. Por tanto, esta cercanía que el Señor nos permite a través de esta adopción nos da esa confianza. Sin miedo nosotros podemos estar delante de su presencia, sin temor a ser rechazado. Dice la palabra que cuando usted se acerca con un corazón contrito y humillado, no rechazará a Dios. Y es importante cuando usted vaya delante de la presencia del Señor en oración, que tenga en cuenta eso. Hay muchas otras sugerencias que el Señor nos da que debemos de tener en cuenta cuando nos acercamos a orar. También perdonar, porque todas esas cosas pueden ser piedra de tropiezo. Cuando usted, aunque ora, tiene todas esas arrastres, por decirlo de alguna manera, que impiden que usted pueda estar estrechamente comunicado con el Señor. Dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es como diciendo, papito, cariñosamente, aunque no soy partidario de usar ningún diminutivo con un Señor tan grande como lo tenemos, pero es también una frase que pudiéramos decir de manera paternal, de manera amorosa, nosotros pudiéramos acercarnos al Señor. Pero yo, hermano, en mi apreciación personal siempre prefiero decir al Señor, tratarlo como Señor, como Rey de Reyes, siempre teniendo en cuenta mi pobre condición y también el lugar en que el Señor está con relación a sus hijos. Pero si usted lo quiere hacer, hermano, respeto eso. Acceso al Padre. Sí. Indudablemente que este cambio que el Señor nos ha dado de ser siervos, de ser enemigos del Señor cuando nos justifica, nos adopta y ya tenemos esa intimidad, ese gozo de estar dentro de la familia de nuestro Rey. Dice, en la adopción el velo del pecado se rasga por Cristo, concediendo a los hijos de Dios un acceso audaz y continuo al Padre. Si en cualquier momento usted puede tener acceso al trono de gracia del Señor, no como extraños temerosos, sino como herederos amados. Este privilegio transforma la oración y la comunión en un derecho inherente a la filiación. Es decir,
Usted tiene ese derecho ya, no tiene que buscarlo, no tiene que haber un protocolo. Oye, voy a sacar un turno a ver cuándo yo puedo presentarme ante el Señor en oración y presentarle mis peticiones para además agradecerle por lo que ha hecho por mí. No, hermano, en cualquier momento tenemos esa comunión abierta a la puerta para que nosotros accedemos a ella en cualquier momento. Dice que en un derecho inherente a la filiación, anclado en la fe que une al creyente con el mediador eterno. Importante, recordemos que el instrumento para recibir la justificación era la fe. Acá también nos está diciendo que una vez que nosotros fuimos justificados, somos adoptados como hijos, por tanto, la fe sigue jugando el papel predominante en que nosotros recibamos todas estas bendiciones de parte del Señor. El adoptado no solo accede a la gracia salvífica, sino que se mantiene firme en ella. Y otra reiteración de que cuando usted es hijo verdadero, cuando ha sido justificado y adoptado como hijo, esa relación es eterna, firme, regocijándose en la esperanza futura. ¿Cuál es esa esperanza, hermano? Tener vida eterna, estar junto al Señor por la eternidad. Este privilegio convierte la vida en un banquete de gloria, donde el Padre nos invita a su mesa eterna. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Miren cómo hay una reiteración en este versículo de la fe como mecanismo para recibir la justificación y para ser llamados hijos de Dios. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra reiteración de cómo la fe juega el papel más importante en el proceso. El cuidado paternal de Dios. Habíamos dicho ahorita que no solo el Señor nos adopta como hijos postizos y que ya somos parte de la familia, no, el Señor se encarga de darnos todos los privilegios, al igual que su Hijo amado Jesucristo. Somos coherederos con Él, tenemos esos privilegios inmerecidos, pero que el Señor nos da la oportunidad, nos abre la puerta para que nosotros accedamos a Él. Pero también, hermanos, como decíamos ahorita, entraña una responsabilidad. Y como nosotros tenemos un Padre que es responsable, cuando ve que nosotros no estamos saliendo del camino, nos corrige. Y a veces no nos gusta hablar de eso, nada más nos gusta mencionar las cosas que son buenas a nuestra vista, y no vemos que también quizás esta es la más importante, porque Él sí sabe lo que nos conviene, y por tanto a veces creemos que estamos bien, pero el Señor se da cuenta que no estamos bien y entonces nos disciplina, y la disciplina de Él a veces no nos gusta, pero sabemos que obran para bien. El cuidado paternal de Dios es el abrazo de la adopción, un privilegio que convierte la debilidad en fortaleza, y precisamente a veces cuando Él se da cuenta que en algo estamos débiles, se encarga de corregirnos. ¿Cómo nos gusta? No, hermano, a veces no nos gusta, pero es conforme a su voluntad, sabiendo que es perfecta y agradable. Y la incertidumbre de la paz profunda. En la adopción, Dios no es un juez distante, sino un padre tierno que provee, protege y consuela a sus hijos con una compasión inagotable. Este privilegio filial transforma las ansiedades en confianza. Es decir, ya usted no necesita un protocolo para estar delante de Él. Sabe que es hijo, no es un primo o un pariente lejano. Sabe que somos hijos de Él y que como tal Él nos ama como hijos. Recordándonos que el Creador soberano cuida cada detalle de nuestras vidas como herederos en Cristo, asegurando que todas las cosas cooperen para el bien. Igual, le faltó un pedacito ahí conforme a sus propósitos, que a veces nosotros creemos que lo que tenemos es la verdad absoluta. No, los propósitos del Señor siempre son mejores que nosotros. En la adopción, este temor filial, es decir, ese temor reverente que nosotros tenemos que tener del Señor, sabiendo que aunque somos hijos de Él, Él merece respeto, y que nosotros tengamos, como decíamos ahorita, en cuenta
que esa condición que el Señor nos ha dado de ser llamados eficazmente, justificados, adoptados como hijos, entraña una responsabilidad. Es tratar de andar derechito por el camino que Él nos dio en su palabra. Ese temor filial que nosotros debemos tener, esa reverencia amorosa, despierta una compasión paternal que perdona, sana y restaura, infundiendo gozo eterno en el alma adulta. Hermano, sabemos que las almas altivas son despreciadas por Dios y por eso, fíjense como hay un llamado en estas cosas que estamos viendo a nosotros tener en cuenta esa responsabilidad que tenemos de andar derechito conforme a la palabra, ser obediente y de alguna manera esa reverencia que el Señor ve que nosotros tenemos para con Él, para quien es el Señor, nos prepara para que el Señor pueda derramar sobre nosotros su bendición. ¿De qué manera? ¿En qué medida? Conforme a su voluntad. Quizá cuando usted lee la historia de los reyes de Israel, usted dice, a veces dice, este rey era para que el Señor lo hubiera quitado en 3 días, porque eran tan abominables las cosas que hacían, y el Señor tuvo paciencia, y a algunos lo quitó rápido y a otros les permitió tiempo, conforme a sus propósitos, porque Él quería que se cumplieran los propósitos que Él tenía para con el pueblo de Israel. Y a veces decimos, bueno, creemos que eso nada más fue con los reyes de Israel. No, así mismo el Señor hace con nosotros, es paciente, pero cuando llega el momento en su tiempo, nos corrige y a veces con vara. Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mateos 3:20, 6:30, 32, hermano, estoy ciego. Dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, vuestro Padre Celestial, sobre qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense un extracto de ese versículo, de ese texto, porque se dan cuenta que los punticos quiere decir que extraje solamente lo que tiene. Sí, hay más en el texto original, pero sacamos ahí lo que tenía que ver con lo que estamos viendo. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, nos queda otra. Ya se nos acabó el tiempo, pero ya estamos. Dice, la disciplina de un padre. Quería terminar con esto. Dice, en la adopción la disciplina divina no es castigo punitivo, es decir, no es un castigo descabellado. El Señor nos da conforme a su medida y sabiendo cuál es el límite que nosotros soportamos. Dice que el Señor nunca nos dará una prueba más allá de nuestras capacidades. Asimismo, Él, cuando castiga a sus hijos, conforme a su voluntad, ese castigo es misericordioso. Él sabe hasta dónde debe llevar ese castigo. Dice, no es un castigo punitivo esa disciplina del Señor, sino el entrenamiento tierno de un padre sabio que moldea a su hijo para la santidad y la madurez eterna. Qué bueno que nosotros fuéramos así con nuestros hijos, porque a veces algunos sí son de manera tierna moldeando a sus hijos, pero otros agarran lo primero que tienen en la mano y se encargan de castigar con vara, y a veces se le va la mano, de tal manera que es después, en lugar de una manera de llevar la disciplina, genera rebeldía. El Señor, en su eterna sabiduría, escoge el mecanismo perfecto para llevarnos al lugar que Él quiere. Este privilegio filial distingue al adoptado del mundo. Es decir, por supuesto, el Señor nos va llevando a esa santidad que Él quiere de sus hijos, y a veces en el camino nos corrige, algunas veces alándonos las orejas, pero otras veces con vara, para que sintamos el rigor de la disciplina y la necesidad de apartarnos del camino que vamos. Y por eso es que nos aparta del mundo. Las pruebas y correcciones son un sello de amor genuino, guiándonos hacia la conformidad con Cristo. Esa es la meta que
que debe tener todo cristiano, y ese es el camino que el Señor nos ha puesto delante de nosotros para que nosotros lo busquemos. En resumen, la disciplina de un padre es el cincel de la adopción. Hermanos, sabemos que un artesano que trabaja con un cincel va quitando y va moldeando la imagen de lo que él quiere lograr, y algunas veces ese cincel tiene que ir un poquito más allá y otras veces un poquito menos, pero el Señor en su perfecta sabiduría nos lleva en ese camino y va moldeando como el alfarero que va moldeando a la arcilla encima del torno. Así el Señor nos va conformando a la imagen de Cristo. Sabemos que a veces nosotros somos resistentes a esa disciplina del Señor, pero el Señor se encarga de llevarla a su manera, y por eso a veces la recibimos con un gran rigor, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de corregirnos con menos disciplina, pero nosotros de insistentes seguimos por el mal camino. Y entonces el Señor le dice: no, espera, te he dado con la paciencia del mundo he tratado contigo, pero ya ha llegado el momento de que cambie el método. Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que son azotes amorosos, sí, hermano, no te matan. A veces duelen, sí duelen, pero el Señor tiene un propósito que se va a cumplir sí o sí, te guste o no, porque el Señor tiene propósito con cada uno de sus hijos, y Él los va a llevar a donde Él quiere. Si nosotros cooperamos, nos va a hacer mucho más fácil el camino, pero si somos resistentes, ya el Señor se encargará, como dice en su palabra, azotarnos de tal manera que nosotros seamos corregidos por Él. Me quedaron unas cuantas cosas nunca desechadas, es decir, aunque Dios a veces nos deja que nosotros pequemos con la intención de disciplinarnos, aunque a veces nosotros nos extraviamos del camino temporalmente, el Señor se encarga de ponernos en el lugar que quiere, pero nunca somos desechados, porque sus hijos nadie los puede arrebatar de su mano. Hermano, se me acabó el tiempo. Hasta aquí lo dejamos. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias por este tiempo en que hemos tenido el privilegio de adentrarnos en las enseñanzas de tu palabra, Señor, en esos principios que tú has puesto en tu palabra y que a veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Gracias, Señor, por habernos adoptado como hijos tuyos. Gracias por ese privilegio que tú le das a tus hijos de tener libre acceso a tu trono de gracia. Gracias por esos privilegios que tú le das a tus hijos de ser coherederos con Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que no solamente nos acordemos de esos privilegios que tenemos como hijos tuyos, sino que nos acordemos también, Señor, de la responsabilidad que entraña ser hijos tuyos, Señor. Y que nosotros nunca olvidemos que debemos estar en el camino de la santidad rumbo a parecernos a Cristo cada día, Señor. Sabemos que muchas veces nos olvidamos de esta parte. Dios, ayúdanos, Señor, a tenerla en cuenta. Y Señor, ayúdanos que tu disciplina siempre la veamos como esa corrección amorosa de un padre que quiere que sus hijos sean conformes a sus propósitos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú bendiga el resto de este servicio y que tú seas glorificado en todo, Señor. En Jesús oramos. Amén.